Vamos a presentar a nuestro tercer conferencista del día de hoy, también con un tema absolutamente fundamental cuando nos referimos al paciente con VIH, y en este caso pues al paciente pediátrico con VIH, y es acerca de los oportunistas y las profilaxis en este escenario. Presentamos entonces al doctor Carlos Garcés, bienvenido. Él es médico cirujano de la Universidad CES, es pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia, del CES y de la UPB, y trabaja en la clínica CardioVit, Clínica Las Américas, la Universidad de Antioquia y la Fundación Antioqueña de Infectología. Entonces, realmente, doctor Carlos Garcés, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias y el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar en este bloque con Juan Carlos y Alexandra, y como ya han podido darse cuenta, pues la idea es promocionar las guías que ayer ya se les dio luz verde y las pueden encontrar pues en las páginas del Ministerio y de la SIN, donde pueden ir consultando estas guías, que de verdad que fue un trabajo arduo, pero esperamos que sean lo más completas posibles para sus necesidades. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla. La agenda es apretada, entonces vamos a hacer rápido un estado actual del VIH, aunque Alexandra ya hizo una excelente revisión de cómo estamos parados. Vamos a hacer un pequeño caso clínico para aterrizar en los pacientes que nos tocan en el día a día, ver qué sabemos de infecciones oportunistas en pediatría, que en realidad es un tema que es a veces olvidado y no es fácil de encontrar, y ya vamos finalmente a hablar de lo que quedó en nuestra guía colombiana con respecto a la profilaxis. Entonces recordemos las infecciones oportunistas. Cuando hablamos de ello tenemos toda esta amplia variedad de patógenos: Candida, citomegalovirus, neumocistis, Cryptosporidium, TB, y va a ser una de las que va a ser más importante. Tenemos MAC, Cryptococcus, Nocardia, Toxoplasma y otras varias. Para la situación actual, entonces, tenemos que para 2020 tenemos 2.8 millones de niños y adolescentes viviendo con VIH, de los cuales diariamente se infectaban 880 niños y había 310 niños y adolescentes que morían por enfermedades relacionadas con el SIDA diariamente. Esto es lo que queremos ir combatiendo con el desarrollo de unas guías adecuadas y que las apliquemos lo mejor posible. Básicamente, para ver cómo estamos en la situación, pues Latinoamérica, el estimado de adolescentes que viven en la región era un estimado de 72.000 para el 2019, y en la parte de prevención, en la prevención materno-infantil, transmisión, en Latinoamérica estábamos en un 77%. Vemos como el diagnóstico temprano igual nos estamos quedando corticos, solo es un 46%, y en teoría la cobertura de recibir tratamiento antirretroviral en los niños de 0 a 14 años solo vamos en un 46%. Entonces, esa es una tarea grande que tenemos pendiente para poder optimizar el manejo de estos niños. UNICEF nos dice que los menores de 15 años corresponden aproximadamente al 5% de la gente que vive con VIH, son el 10% de las infecciones diagnosticadas de nuevo, y son un 15% de las muertes relacionadas con SIDA. Y como ya decía Alexandra, la nueva meta para el 2025 entonces es el 95, 95, 95, que sería lo ideal poder llegar a eso. Aquí vemos cómo ha sido el incremento. Miremos la última tabla, que es donde están el porcentaje de niños que viven con VIH y que reciben antirretrovirales, cómo se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, pero seguimos pues aproximadamente un 54%, o sea que la tarea que nos queda todavía es larga. Esto nos muestra cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo a partir de allá en este siglo del 2000. Recordemos que a partir del 97 más o menos empezó la terapia antirretroviral de gran afinidad. A partir del 2000, cómo ha ido cayendo todos los diferentes oportunistas, neumocistis, que era uno de los más prevalentes, cómo ha ido cayendo y se han ido equilibrando en un punto, esto dado por el inicio de las terapias. Y recordemos que en el camino inicialmente había unos puntos de corte para iniciar terapia antirretroviral. En este momento, afortunadamente, ya le iniciamos a todo niño que diagnostiquemos, inmediatamente vamos a iniciar terapia. Este es un caso clínico que vamos a ver rápidamente, un paciente que llegó al Hospital San Vicente
Niña de 5 años procedente de Venezuela, ingresa a Colombia en junio del 2019, compañía de los abuelos, cuadro de 20 días de diarrea fétida grisácea sin moco, sin sangre, fiebre de 38 desde hace una semana, pérdida de peso desde hace un año y se agudizó hace 2 semanas, acompañado entonces de tos húmeda y diarrea. Perinatales, era peso adecuado al nacer, cesárea programada, no lactancia materna, múltiples hospitalizaciones y consultas por diarrea e infecciones respiratorias, había tenido otitis en 2 ocasiones y hepatitis, un PAI incompleto y una alimentación que no era adecuada. Familiares, tenía una hermana fallecida a los 3 años, según información del abuelo, que era el cuidador actual, por pancreatitis y tenía unos síntomas respiratorios de vieja edad y desnutrición, y la madre fallecía por neumonía. Entonces se le realiza el estudio, vemos cómo al realizar la carga viral era positiva y tenía 4 células CD4 en ese momento. O sea, una inmunosupresión grave. Cuando hacemos el resto de estudios, entonces vemos que tenía unos hemocultivos positivos para Salmonella multisensible. La punción lumbar descartó cualquier compromiso por criptococo o por bacilos ácidos alcohol resistentes. La tomografía de tórax que mostraba estas imágenes que tenemos acá nos llevó a que se le realizara una broncoscopia. En el lado broncoalveolar se detectó por molecular neumocistis gyroesi, se descartó TB en esta prueba. Posteriormente la endoscopia, una candidiasis esofágica, una colitis infecciosa. En el estudio de las biopsias en patología era positivo para citomegalovirus. Entonces finalmente tenemos un pendiente desnutrido grave, infección VIH en estadio clínico SIDA con una bacteriemia por salmonela, bronquiectasias múltiples, una neumonía por neumocistis gyroesi, candidiasis esofágica y colitis por CMV. Entonces esta es la situación que tenemos en muchas ocasiones cuando son diagnósticos tardíos, que desafortunadamente lo estamos volviendo a ver en estos niños que nos llegan de Venezuela en muchas ocasiones, y vemos cómo aparecen entonces múltiples patógenos y generalmente no es uno solo, sino son múltiples oportunistas que van a ir apareciendo y van a ir complicando el manejo de estos pacientes. Entonces cuando uno busca definitivamente cómo sería la situación del comportamiento, es difícil encontrar a veces bibliografía adecuada porque no es igual y no ha sido igual la introducción de los antirretrovirales en los distintos países. Entonces habría que buscar algo más adecuado. Nosotros tenemos este metaanálisis que es del 90 al 2013 y nos hablan básicamente de países de bajos y medianos ingresos. De los 35 artículos finalmente que entraron en el metaanálisis, había 5 que correspondían a países latinoamericanos. Finalmente, ¿qué fue lo que encontraron? Las infecciones más comunes en los niños que no tenían terapia antirretroviral eran neumonía bacteriana en un 25% y tuberculosis de cualquier tipo en un 12.3%, con la pulmonar en un 10%, candidiasis oral o esofágica en un 8%. En los niños, en algunos de los estudios que ya habían logrado tener niños con terapia antirretroviral, seguía siendo neumonía bacteriana con un 22%, la más frecuente. Miren que seguimos teniendo tuberculosis y las infecciones por virus de varicela zoster en un 8%. Con el inicio de la terapia antirretroviral, en los que lograron evidenciar esto, vieron que había efecto en toxoplasmosis cerebral, aunque eso en realidad no es usual en nuestros niños, diarrea por Cryptosporidium y TB extrapulmonar. Y no hubo mayores cambios en lo que era neumonía bacteriana, tuberculosis, candidiasis e infección por virus de varicela zoster, independiente de recibir o no la terapia antirretroviral. Esta es la muestra de lo que era antes de recibir. Miren que el negro es Latinoamérica, pues punteando esta neumonía bacteriana, está por aquí sepsis bacteriana, por acá tenemos a Cryptosporidium. Cuando ya estaban con terapia antirretroviral, sigue siendo neumonía bacteriana. Seguimos teniendo sepsis bacteriana y infecciones por herpes y varicela zoster. En el cuadro básicamente nos muestran lo que ya les había comentado: toxoplasmosis cerebral, la diarrea por Cryptosporidium y la T extrapulmonar son los que bajaban adecuadamente cuando se había empezado una terapia antirretroviral optimizada en estos pacientes. Y con respecto a tuberculosis en Latinoamérica, que afortunadamente pues no teníamos los mismos números tan altos como en Asia y África subsahariana, pero vemos como si el hecho de estar expuesto ya a la terapia antirretroviral pues ayudaba en algo a ir disminuyendo esas tasas. Y posteriormente, este año, los grupos del CDC
nos muestra la experiencia, pero este sí es allá en Estados Unidos, del 97, cuando empezaron la terapia intrauterina hasta el 2016, de cómo había sido el comportamiento. Veamos que neumocistis, como habíamos visto por allá previamente, es el principal. Del 97 al 2006, que era iniciando la terapia, posiblemente no todos los niños estaban en terapia antirretroviral, fueron 242 casos y mire cómo baja 51 casos posteriormente del 2007 al 2016. Y se presenta esto notoriamente en la mayoría de patologías, independiente de cuál era. Veamos cómo tenemos tuberculosis también, que de 50 casos bajaron a 40 y aquí ya tenían solo 10 casos en la tercera fase de esto. Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo todos los patógenos, la curva tiende a descender, y Pneumocystis jirovecii, pues que ha sido uno de los fundamentales y de los marcadores grandes de esta infección, ha ido bajando, así como citomegalovirus, y vemos como tuberculosis sigue estando presente en estos pacientes y nosotros en nuestro país sí que lo deberemos tener presente. Ahí vemos cómo ha sido entonces la disminución a lo largo del tiempo de los distintos patógenos, Candida, CMV, Pneumocystis. Esta es la probabilidad de sobrevida de acuerdo al año de nacimiento, y vemos cómo ya los que nacen entre 2009 y 2012 pues tienen una mayor tasa de probabilidad de sobrevida por diagnóstico rápido e inicio temprano de la terapia. Esta tabla básicamente lo que queríamos ver es cómo empezamos en el 97, total de enfermedades 437, y ya para el 2016 eran solo el reporte de 16 casos. Entonces es dramático cómo el solo hecho de inicio de terapia antirretroviral ha ido bajando, y esto va a impactar pues también en las infecciones oportunistas que van a ir apareciendo. Esto era la muestra cómo era, y vemos cómo múltiples patógenos en la era previa al inicio de la terapia antirretroviral, y como posterior a esta pues siguen quedando algunos, pero no con los mismos números como Pneumocystis, que baja en los múltiples estudios a unos números mucho más bajos en la era posterior al inicio de terapia antirretroviral. Esta tabla yo creo que es importante tratar de recordarla, porque dependiendo del número de CD4 y del estado de inmunosupresiones que se van a ir presentando las diferentes infecciones oportunistas, recordemos clave que tuberculosis no depende de los CD4 y con cualquier número podemos tener la infección. Y ya si vamos entrando a uno por uno de los oportunistas, pues Pneumocystis sería menos de 200, sería porcentual en los niños menores de 6 años, Toxo menos de 100 igual que Crypto, y menos de 50 sería para Mycobacterium avium complex, CMV, el virus JC y las criptosporidias. Esto es importante tenerlo presente porque para el hecho de la profilaxis secundaria, de cuándo vamos a suspenderla, necesitamos tener en cuenta estos números de cuándo podemos pensar que ya no va a haber aparición de estos gérmenes. Entonces, como ya bien les hemos venido diciendo, la guía práctica entonces a partir de ayer ya está disponible y la pueden consultar, una guía que se trabajó mucho, y básicamente entonces en la parte de oportunistas que se logró resumir en Colombia, el único estudio que habla de una neumonía bacteriana recurrente ITB, que fueron los de mayor prevalencia, con un 20.7% y 12.7% respectivamente como infecciones oportunistas, sin dejar que de todas maneras podemos tener Cryptosporidium, Pneumocystis, Toxoplasmosis dentro de las infecciones. Entonces, es clave que es importante tener presente que además de la prevención de las oportunistas, el uso de antimicrobianos y las inmunizaciones son medidas de salud pública fundamentales para evitar la propagación de estos, y el manejo deberá tener en cuenta el estado tanto clínico como inmunológico y virológico de cada individuo, y yo creo que en algunos casos habrá que individualizar el paciente, porque vamos a tener casos que de pronto no estén como están planteados en la guía, y habría que considerar entonces qué decisión se toma. Es importante tener en cuenta si está con terapia antirretroviral o no. Recordemos que en este momento lo ideal sería entonces que todos nuestros niños estuvieran ya recibiendo terapia antirretroviral. Entonces, en cuanto a las recomendaciones, se recomienda que los niños viviendo con VIH realicen intervenciones de profilaxis contra los oportunistas de acuerdo al recuento de CD4 y evaluación del riesgo de acuerdo al tipo de agente oportunista. Entonces van a tener una tabla, y en esa tabla van a ir saliendo las distintas recomendaciones. Se aclara, y yo creo que esto es importante, la evidencia directa y específica para la población infantil es verdaderamente limitada,
para informar recomendaciones sobre cuándo iniciar o suspender esta profilaxis, y la mayoría proviene de opiniones de expertos. Lo que les decía, no hay estudios y a veces son muy disímiles porque hay países en los cuales ya han estado, por la mal que les mostraba de Estados Unidos, empezaron terapia antirretroviral los niños desde hace muchos años, y miren que nosotros en Latinoamérica vamos aproximadamente en el 50% apenas de nuestros niños. Entonces, deberá siempre tener en cuenta el estado clínico, virológico, inmunológico de cada individuo y si está con tratamiento antirretroviral o no. Y volvemos a hacer énfasis en que, a pesar de que la evidencia es baja, pues hay circunstancias en las cuales es clave dar un tratamiento profiláctico en estos niños para evitar eventos desafortunados. Entonces, cuando vamos a entrar en materia de los que tienen, de los oportunistas, no todos van a tener, pero los que sí tienen alguna posibilidad de manejo profiláctico, tenemos a CMV, citomegalovirus, recordemos que era con menos de 50 células cuando más frecuentemente se presentaba, entonces nos dan las distintas opciones para tratamiento, profilaxis primaria. El medicamento de elección es valganciclovir, que lo tenemos entonces por vía oral, sería la opción. Habría que, digamos, negociar para que esto quede dentro de las indicaciones en el INVIMA y no haya problemas, y sería una de las cosas importantes que partiría de esta guía para que se le dé el aval y no haya muchos problemas en el envío pues, del medicamento. Está cómo se dosificaría de acuerdo a la superficie corporal y la depuración de creatinina, cómo se utiliza el valganciclovir. Esto sería profilaxis primaria. Para la profilaxis secundaria, pues básicamente la idea es hasta que haya una reconstitución inmune, entonces se dan los parámetros que lleve ya un lapso de 6 meses con CD4 mayores de 15% o mayores de 100, dependiendo de la edad del paciente. Y en el único que no se recomienda de rutina sería en la gastrointestinal. Habría que considerar en casos en que haya recaídas. En los otros casos se debería considerar dar esta profilaxis secundaria entonces con el valganciclovir. Para el virus de la hepatitis B, básicamente tenemos la vacuna contra hepatitis B y el hecho de tener inmunoglobulina contra la hepatitis B después de la exposición. En influenza se dan las recomendaciones puntuales de acuerdo al tipo de exposición que haya tenido, si fue en el hogar o no, y se dan las dosis de oseltamivir de acuerdo al peso del niño. La idea es dar entre 7 y 14 días de acuerdo a cómo está la sintomatología y cómo fue la exposición. Malaria, dan también las recomendaciones puntuales. La idea es conocer el sitio para donde viajaría el paciente, si hay resistencia o no a cloroquina. Yo creo que los grupos de malaria son muy fuertes en esto y nos pueden ir ayudando pues para conocer los sitios en los cuales se vaya a desplazar el niño y conocer cuál sería el esquema adecuado. Ahí quedan en la tabla los distintos esquemas. Con MAC, Mycobacterium avium complex, también se dan entonces las indicaciones para una profilaxis primaria con claritro o acitro, de acuerdo a los recuentos de linfocitos CD4, y también para la interrupción de profilaxis primaria, cuando habría que reiniciar la profilaxis. En esta profilaxis, digamos que ha habido mucha discusión y vemos como desde hace ya varios años se está discutiendo si ya el paciente estando con un tratamiento antirretroviral, independiente de la recuperación de los CD4 por encima de 50 células o no, si en realidad sí vale la pena tenerlo con esta profilaxis, y la mayoría de autores concuerdan con que posiblemente, de acuerdo a la epidemiología obviamente, y yo creo que la epidemiología nuestra es que es exótico ver MAC, entonces sería una de las condiciones a considerar si de verdad vale la pena dejar la profilaxis para MAC o no en estos pacientes, dado que independiente de que persista con menos de 50 células, se ha visto que ya recibiendo antirretrovirales eso nos va a ir ayudando al sistema inmune y posiblemente no hay necesidad, y que nuestra epidemiología en realidad es raro, es exótico ver un paciente con MAC, realmente, por más de que lo busquemos. Con M tuberculosis, que como vimos pues sigue siendo una de las que está presente independiente de si hay terapia antirretroviral o no, y que no depende del recuento de CD4, pues tenemos el esquema de cómo sería el estudio de estos pacientes. Deberían recibir el tratamiento de TB latente cuando se diagnostique una TB latente con isoniazida. Tenemos otras opciones ya posibles como isoniazida rifapentina, isoniazida
por 3 meses con rifampicina o isoniazida rifapentina por 12 semanas, dando la semanal. Ahí están los cuadros, siempre dando el tratamiento adyuvante con piridoxina de acuerdo a sus factores de riesgo. Es importante tener presente esto. Y en realidad los múltiples trabajos que tenemos con esto han mostrado que sí, la isoniazida es primordial en estos pacientes. Este trabajo, así sea de hace ya varios años, del 2006, se realizó en Sudáfrica en 2 centros, y lo que ellos encontraron básicamente querían ver era dar a un grupo de niños con VIH profilaxis con isoniazida y a los otros no darles nada, y a lo largo de los estudios del estudio hubo necesidad de parar el grupo placebo porque era dramática la respuesta que había en realidad, y reducía la mortalidad en un 50% y la incidencia de tuberculosis en un 70% en los pacientes en los cuales estaban recibiendo isoniazida. Digamos que en este momento el problema de esos estudios a esa época era que no todos los niños iban a estar recibiendo tratamiento antirretroviral. Pero entonces se demostró y se han hecho otros estudios, sobre todo en África subsahariana, de la importancia de dar la isoniazida en estos pacientes. Nos queda, digamos, un bache, un hueco con las guías que salen en el 2018, infección latente por tuberculosis de la OMS en 2018, en el cual ellos dicen que definitivamente no hay evidencia en los niños con VIH después de finalizar el tratamiento tuberculoso si amerita o no dejar un tratamiento con solo isoniazida luego de terminar el tratamiento de los 4 medicamentos para tuberculosis. Ellos recomiendan que eso se debería hacer en sitios en entornos con alta incidencia, prevalencia y transmisiones altas de tuberculosis, y de acuerdo también al estado de inmunosupresión que quede en ese momento. Entonces yo creo que esto quedaría como a consideración si tenemos un paciente que ya le dimos tratamiento para una tuberculosis, terminó el tratamiento, pero en ese momento no ha habido una recuperación de los CD4, aunque recuerden que en este no hay un número mágico, digamos, y además sigue estando en un entorno con alta circulación de tuberculosis, si valdría la pena seguir isoniazida, y la duración sería otro de los que habría que discutir cuánto tiempo, sería por lo menos 6 meses, pero habría que entrar a definir si habría que dar más tiempo, de acuerdo al tiempo que persista la inmunosupresión y los contactos. Pneumocystis jirovecii, como les decía, este nos ha acompañado desde el principio, es uno de los que ya se diagnostica con más frecuencia y de los primeros que aparecen los niños para hacer el diagnóstico de VIH. De acuerdo al recuento de CD4 y cómo es el comportamiento, pues vamos a dar la terapia profilaxis primaria o profilaxis secundaria en el caso de que ya haya tenido una infección por pneumocystis y haya necesidad de seguir mientras hace una recuperación adecuada del sistema inmune. La terapia de elección sigue siendo trimethoprim sulfa y como opción quedaría dapsona. En toxoplasmosis, afortunadamente es raro en realidad que tengamos cuadros de toxoplasmosis, pero en los pacientes que tengan una serología positiva e inmunosupresión grave, ahí están anotados pues cuáles serían los valores que vamos a tener presentes para toxo, y de acuerdo a esto también se dejaría el tratamiento trimethoprim sulfinatoxazol a la misma dosis que vamos a usar para pneumocystis. Entonces probablemente si estamos usando para pneumocystis, pues toxoplasmosis va a quedar cubierto adecuadamente también con esto. Se dan las otras opciones que habría para tratamiento como dapsona. En varicela zoster, pues estaría la profilaxis primaria post-exposición. Tenemos la inmunoglobulina. Recordemos que ya se ha, digamos, ampliado un poquito la ventana y podría usarse hasta los primeros 10 días después del contacto, y quedarían las otras 2 opciones de una de dar el aciclovir esperando 7 días después del contacto, o si aparecieran lesiones en algún momento y no se haya utilizado la inmunoglobulina. El resto de recomendaciones que aparecen aquí entonces van a ser lo que ya Alexandra nos había dicho, aparecen con respecto a la parte de vacunación, que es primordial entonces actualizar esquemas de vacunación en estos niños. Recordar que a veces les ponen enredos que porque tienen VIH entonces no tienen la orden del pediatra para que le apliquen X o Y vacuna. Recordemos que las vías atenuadas se podrían, de acuerdo a la parte de CD4
que tenga el porcentaje. Entonces esto es importante tener presente todo esto. Como decía Alexandra, quedan los cuadros de cómo serían los esquemas de vacunación. Se hace énfasis también en lo del entorno, vacunación de polio en el entorno, en la parte de vacunación para fiebre amarilla y las distintas recomendaciones de convivientes también, que se debe adecuar, digamos, todos los esquemas de vacunación, no solo de nuestros niños, sino también de los convivientes. La fiebre amarilla también se hace entonces las distintas recomendaciones de acuerdo al porcentaje de CD4, si se puede aplicar o no. Esto era lo que les quería contar, básicamente promover que miren, las guías quedaron muy bien realizadas, la idea es que sean un material de referencia y siempre que haya dudas, entonces tengamos acceso a estas guías que, como les digo, ya a partir de ayer están en distintas páginas. Muchas gracias. Doctor